Buenos días, estimados amigos. Espero se encuentren muy bien y motivados para seguir adelante. En esta ocasión vengo a reforzar el guión de clases de Derecho Tributario referido a la declaración de impuestos sobre la renta. Es un tema amplio como lo es el derecho tributario en sí. Sin embargo, en el guión de clases se les ha establecido de manera resumida y lo más sencillo posible las partes fundamentales que debe conocer todo profesional del derecho. En cuanto a esto, ¿qué comprende la presentación de la declaración? En primer lugar, recordemos y definamos qué es una declaración de impuestos. Hablar una declaración de impuestos se está refiriendo a la actividad de reportar la liquidación de ganancias en un periodo por los sujetos pasivos. Es una actividad dentro de toda la gama de obligaciones tributarias y esa actividad es una obligación de los sujetos pasivos obligados por ley, que deben de reportar la liquidación de ganancias. La atención con esto, que estamos refiriéndonos a ganancias, no precisamente a ingresos. Los ingresos es el punto de partida, es el hecho generador que conlleva a la obtención de ganancias. Generalmente nos dice que una declaración es un documento reflejado de esa manera. Sin embargo, recordemos que también dentro de los avances tecnológicos, ya en la actualidad hay muchas formas de presentación de declaración, no solamente a nivel de documentos físicos, aunque al final no, como contribuyentes nos gusta tener ese respaldo documental. ¿Qué comprende la declaración? Son tres pilares fundamentales que se vienen desarrollando conforme al contenido de los guiones de clases anteriores y que ya ustedes han podido desarrollar y ha quedado evidenciado en su segundo examen parcial. Excelentes notas, salvo algún par de excepciones, pero en términos generales, excelentes resultados. De esta manera, la declaración descansa en tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales? El primero de ellos referido al rubro de ingresos. Los ingresos constituyen aquellas erogaciones o fuentes de entradas que reciben los contribuyentes, de tal manera que de acuerdo a la ley tenemos los ingresos gravables, productos excluidos del concepto de renta y los ingresos no gravables. Para efectos de pago de impuestos, el rubro que genera ese efecto, esa repercusión, son los ingresos gravables. Ahora bien, tenemos también las deducciones. Las deducciones, todas aquellas erogaciones, los costos, gastos y demás deducciones que establece la ley. Por último, la declaración conlleva que al pago de un impuesto. Por regla general, todos los sujetos pasivos debemos contribuir con los fines del Estado y contribuir con los fines del Estado conforme a nuestra capacidad económica. Quien tiene mayores ingresos debe contribuir con mayores impuestos o mayor monto de tributos. Importante considerar que este impuesto, para efectos de su cálculo, que son los otros dos apartados incorporados dentro del guión, tanto el cálculo del impuesto como del pago a cuenta, obedece a una liquidación y esa liquidación se conforme a dos fórmulas básicas.
La primera de las fórmulas básicas referida a la renta neta. Ya tienen en su guión de clase la definición de cada uno de estos términos, que la renta neta es igual a los ingresos gravables menos las deducciones legales. Para llegar, por último, al impuesto a pagar, el valor que se liquida en la declaración de renta. Esa liquidación de renta nos va a representar el impuesto a pagar como la renta neta por la tasa o la determinación de la tabla correspondiente, menos las retenciones y el pago a cuenta. De esa forma tenemos en términos matemáticos la representación del impuesto a pagar. En esta parte quizás es donde el profesional del derecho a veces tiene un poquito de dificultad, porque dice que estamos hablando de matemáticas. Estas son unas fórmulas básicas que se desprenden de la misma ley, del mismo texto legal. Conforme a ello, vamos a tener el cálculo del impuesto. Y el cálculo del impuesto también va a depender de los hechos generadores y del tipo de sujeto pasivo a quien nos estemos refiriendo. Cuando hablamos entonces del cálculo del impuesto, tenemos primeramente que para las personas naturales, las sucesiones y fideicomisos, ese cálculo del impuesto, es decir, el valor que se determina a partir de la renta neta o imponible obtenida, se hace conforme a la tabla del artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Son 3 rubros de ubicación para el cálculo. El segundo de ellos son los conjuntos. Esta quizá como una excepción a la regla, porque dice que los conjuntos, supongamos que al país vienen a presentarse los Tigres del Norte, por ese evento o eventos que realicen, tiene que pagar el contratista local, servir como enlace para que el conjunto pague el 5% de los ingresos brutos obtenidos. En tercer lugar, tenemos para las personas jurídicas. Recordemos que las personas jurídicas está constituido por varios rubros, lucrativas y no lucrativas. Dentro de esto, a quienes les conlleva el pago del impuesto son a las lucrativas. No confundamos pago con la obligación de presentación de declaración. ¿Por qué? No necesariamente las entidades sin fines de lucro van a pagar impuesto si tienen la exclusión como sujeto pasivo o la exención por la ley especial, pero sí la obligación de presentar la declaración para efectos de control. Por esta razón, surge quienes están obligados a declarar. En primer lugar, tenemos obligados a declarar a los asalariados. Cuando hablamos de asalariados, nos estamos refiriendo a aquellas personas como muchos sujetos o personas naturales que únicamente reciben sueldo o salario. Cuando exclusivamente sus ingresos son por sueldos, están obligados a declarar solamente si los ingresos superan los $60,000. Sin embargo, hay una condicionante adicional que para persistir esta obligación sobre este monto arriba de $60,000, deben de retenerle y enterarle correctamente. ¿Qué quiere decir? Que si le corresponde por ley que le retengan en el año $5,000, pero el agente solo le retuvo, no sé, por diversas razones, 3,000, entonces sí está obligado a presentar la declaración, porque al elaborar su proforma o declaración en línea, va a reflejar que le sale un complemento a pagar. En ese sentido, es importante considerar estas circunstancias, porque no es una situación de la administración tributaria, es una situación del agente de retención que debe
retener y enterar correctamente. En segundo lugar, también están obligadas a presentar la declaración de impuestos sobre la renta los sujetos, las personas naturales que obtengan rentas diversas. Este término, rentas diversas, es exclusivo para personas naturales. ¿Y qué significa renta diversa? Que obtenga ingresos distintos a los de un asalariado o incluyendo los salarios. Un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de los docentes hora clase tiene salario y tiene otros ingresos. Tiene otros ingresos que son por sueldos normalmente y la hora clase donde le retienen el 10%. Entonces, estamos hablando de una renta diversa. Lo mismo sucedería si se referiría a aquella persona que solo tiene horas clases. Entonces, en ese caso se considera renta diversa. Por último, la obligación para todas las personas jurídicas. Todas las personas jurídicas, independientemente lucrativas o no lucrativas, están obligadas a presentar la declaración. Por supuesto, el pago va a ser definido solamente para las entidades con fines de lucro. Las sin fines de lucro, la declaración es para efectos de control de la administración tributaria. El plazo para presentar la declaración está constituido por los 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio impositivo. Es decir, que para el año 2019, por ejemplo, el 30 de abril venció el plazo para presentar la declaración. El 30 de abril de 2019, que por esta emergencia ha venido a generar ahí cierta confusión y un decreto vetado por nuestro presidente de la República referido a la ampliación del plazo al 30 de junio, que aún no está vigente. De esta manera le presento los elementos más relevantes dentro de la parte de la declaración. Considero que son elementos que aclaran y amplían un poquito el guión de clases. Hay una tarea que nos va a complementar estas ideas y espero toda su dedicación como siempre lo han hecho. Es un enorme placer contactar con ustedes. Cuídense mucho y espero poder verlos pronto.